Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. My Status Assassin Volumen 1 Parte 10. Había clavado la vaina de mi espada profundamente en el estómago de Kilikl, dejándola sin aliento. Cayó, inconsciente, de rodillas. La agarré con mi mano libre antes de que cayera al suelo. Uf. Yo diría eso, ¿no es así? Miré a mi alrededor para ver a todos los demás elfos, incluido el rey, congelados en su lugar, boquiabiertos de asombro, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Solo Amelia aplaudía para aplaudir mi victoria. Radiante. Oye, Su Majestad, ¿podemos obtener un veredicto, por favor? Pregunté. Con impaciencia. El duelo es para el retador, Akira Oda, proclamó finalmente. Eso está mejor. Sin embargo, al escuchar este anuncio, los elfos de la multitud murmuraron. Incrédulos. Espera. ¿De verdad noqueó a la princesa Kilikl? De ninguna manera. Debe haber hecho trampa de alguna manera. Por supuesto que hizo trampa, idiota. La princesa Kilikl es invencible. Ella nunca perdería ante un tonto como él. Su Majestad, nosotros, sus leales súbditos, sentimos firmemente que este duelo no se ganó de buena fe. ¿No debería rescindir su fallo y ordenar una revancha? La galería de cacahuetes parecía bastante descontento con mi victoria decisiva, y no dudaron en dar a conocer sus opiniones. Debo haberme movido demasiado rápido para que muchos de ellos vieran siquiera lo que sucedió, pero estaba seguro de que había muchos testigos elfos más experimentados que sabían que yo había ganado el partido de manera justa. Ignorando a los detractores, me acerqué al rey. Ahora bien, me llevaré a Amelia conmigo, si no le importa. Después de que me responda a algunas preguntas, claro. Ese sí, por supuesto, respondió el rey distraídamente, todavía aturdido. Dejé el cuerpo inconsciente de Kilikl a sus pies, aunque no sin antes notar como el tamaño más pequeño de su pecho la hacía un poco más liviana que Amelia. No pensé que los senos hicieran una gran diferencia en ese sentido, pero supongo que estaba equivocado. Espera, no, farfulló el rey. ¿Solo un minuto? Mis ojos todavía se niegan a creer lo que acabo de presenciar. Kilikl es uno de los 4 aventureros de élite de Mourigen. ¿Cómo demonios la superaste? ¿De dónde sacaste tal poder? Preguntó con incredulidad, finalmente volviendo a sus sentidos al ver a Kilikl yaciendo inerte. Ya había comenzado a caminar hacia Amelia. Akira, ¿volviste a tener pensamientos traviesos? Ella preguntó acusadoramente. No. No estoy seguro de dónde sacaste esa idea, mentí. Bueno, bien. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de felicitarme por mí victoria, estalló un verdadero motín detrás de nosotros. La princesa Kilikl nunca perdería ante un matón humano incivilizado. Abran los ojos, gente. No hay forma de que haya ganado ese duelo justo y honesto. Este disidente solitario provocó una nueva ola de discordia entre la multitud. Pensando que su voz sonaba familiar, me sorprendió ver que era el mismo hombre al que había tomado como rehén antes, gritando al pie del escenario. Terriblemente audaz de su parte al insinuar que soy yo quien le gusta jugar sucio, especialmente después de que intentó matar a Amelia con una flecha venenosa desde un árbol. Supongo que algunas personas no tienen conciencia de sí mismas. ¿Qué fue exactamente injusto en eso, Liam? Amelia preguntó, mirando al hombre con una mirada resentida. Me di cuenta de que estaba tratando de forzar una sonrisa segura de sí misma, pero obviamente estaba inmensamente enojada con él. ¿Cierto, Liam? Ese era su nombre.
por alguna razón, nunca pude recordar los nombres de hombres frustrantemente atractivos, incluido el héroe. En cualquier caso, Amelia claramente había aprendido a hacerse valer, lo cual era genial, y este tipo Liam titubeó ante su respuesta. Ella no era el tipo de persona con la que alguna vez quisiste cruzar, especialmente cuando no había comido en un tiempo. Estaba a punto de saltar de la plataforma en el lado opuesto de la arena cuando finalmente respondió. Así que también te ha engañado los ojos, ¿verdad? Liam escupió en respuesta. Supongo que no debería esperar menos de una hija a la ruina. Siempre traté de creer que eras mejor que esto, Amelia. Pero parece que en realidad eres solo un saco de carne sin valor cuyo único propósito es llevar la ruina y la desgracia a todos los que te rodean. Estas palabras activaron un interruptor en mi cerebro, y mi mente se llenó con nada más que una furia candente. Me di la vuelta, agarré a Liam por el cuello y lo arrastré al escenario. Quizás fui un poco demasiado rudo, ya que pasó los siguientes momentos tosiendo una tormenta en sus manos y rodillas. No me importaba. Clavé mi pie en su estómago desde abajo y lo giré sobre su espalda para que me mirara. En el momento en que vio mi cara, gritó de miedo. Vaya, eso no es muy agradable. Seguro que no soy tan feo. Todo lo que había hecho era usar, intimidar y maltratarlo un poco. ¿Era realmente necesario incorporar mi apariencia? Aunque para ser justos, había pasado mucho tiempo desde que sentí tal rabia hacia otra persona, así que probablemente me veía bastante aterrador. La última vez que pude recordar que me rompí así fue en la secundaria, cuando un canalla trató de acosar a mi hermana, Yup, en el tren. Seguí al cabrón y le di una paliza. Tuve que ser arrastrado por un grupo de transeúntes. La noticia del incidente llegó a mi madre y a la escuela, y nos vimos obligados a disculparnos con el hombre, pero después de llegar a casa, mi madre me felicitó por haber hecho lo correcto y Yup me dio un gran abrazo de oso. A pesar del mal estado de salud de mi madre, ella no era del tipo que dejaba que la gente quedara impune, y mi hermana estaba claramente un poco traumatizada. Después de eso, mis compañeros de clase se burlaron de mí sin descanso durante el resto de la secundaria, llamándome hermano sobreprotector e incluso insinuando que debía haber tenido el entusiasmo porque mi hermana saltara y se volviera salvaje con el chico. Pero esa fue solo la cruz que tuve que soportar por perder los estribos, y me resigné a ello. Incluso yo sabía que probablemente me había excedido un poco, pero eso era historia antigua. Probablemente debería averiguar cuál es el trato con este tipo antes de que lo haga papilla, ¿no es así? Oye, Amelia, ¿cuál es tu relación con este idiota, o es solo uno de los lacayos de tu hermana? Yo pregunté. Amelia reflexionó sobre esto por un momento antes de decidir cómo responder. Bueno, él era mi prometido. Y éramos inseparables cuando éramos niños. Pero Kilik lo usó hipnotizar para robármelo, así que ahora es su prometido. Bien, bien. Entonces eres el ex de Amelia, ¿eh? Le pregunté al hombre. Tenía que admitir que la idea de que un hombre como él se casara con ella me enfurecía más, incluso si finalmente se había cancelado. Pero Amelia era mía ahora. Ahora, recuérdame. ¿Qué fue toda esa mierda que estabas diciendo sobre ella hace un minuto? ¡Ey! Liam estaba claramente demasiado aterrorizado para tener una conversación sensata en este momento. Me encogí de hombros y miré por encima del hombro a Amelia. Le pregunté en broma si mi cara realmente daba tanto miedo, a lo que ella respondió que sí. Es cierto que esta no era
La respuesta que esperaba o esperaba. Bueno, lo que sea. Si estás tan descontento con los resultados del duelo, entonces estaré feliz de enfrentarme a ti o a un representante de tu elección. Para demostrar que gané de manera justa, le dije a Liam. Seguramente. Entonces reconocerías mi victoria, ¿no? Estaba haciendo todo lo posible por controlar mi temperamento y comportarme como un caballero racional. Eso se hacía cada vez más difícil de hacer cuanto más se negaba a responder a mis preguntas. Seguía tendido a mis pies. Tal vez me cedí con intimidar y literalmente no pudo volver a levantarse. Eso por sí solo debería haber sido evidencia suficiente de que yo era demasiado poderoso para que cualquiera de los presentes pudiera igualarlo, pero la audiencia elfa todavía no lo estaba aceptando. Así se decidió que habría otro duelo para demostrar que mi victoria era legítima. Kilik todavía no había recuperado la conciencia, lo que me pareció extraño, ya que había tenido cuidado de no golpearla demasiado fuerte. Quizás había juzgado mal mi propia fuerza, o tal vez ella estaba fingiendo porque estaba demasiado avergonzada para enfrentar su propia pérdida. Punto de vista, Liam Gladiolus. Señor Liam, déjame ser tu representante. No, déjeme, haré que ese humano sucio y podrido desee que nunca hubiera nacido. Debe pagar por faltarle el respeto a nuestra futura reina y diosa, como asistente de más alto rango del prometido de su Alteza, debería ser yo quien lo lleve a la tarea. Cuando mis vasallos se reunieron a mi alrededor y alzaron la voz para exigir el derecho a defender mi honor, no dije nada y simplemente cerré los ojos. Mis recuerdos de las últimas semanas y meses daban vueltas en mi cabeza como un torbellino furioso, y algo sobre las cosas que dijeron mis sirvientes no me parecía del todo correcto. Estaban realmente hablando de mí, yo era el prometido de la princesa Kilik. Pero pensé que la princesa Amelia era mi prometida. Aunque a la gente común le encantaba difundir rumores sobre ella a sus espaldas y decir que solo traería calamidades al bosque, nunca dejó que le rompieran el espíritu y siempre trató de vivir la vida al máximo. Pensé que su cabello plateado luminoso y sus llamativos ojos rojos la convertían en un hermoso tesoro. La princesa Kilik, por su parte, también era una doncella bastante hermosa y, además, una guerrera poderosa, pero, por lo que a mí respecta, no podía compararse con su hermana. Entonces, ¿por qué mi mente se inundó con visiones de la princesa Amelia siendo expulsada del dominio de los elfos por acusaciones falsas y de mí mismo prometiendo casarme con la princesa Kilik, porque la imagen de su sonrisa torcida mientras brindaba por nuestro compromiso me mordía la cabeza? Espera, lo recuerdo. La princesa Kilik se me acercó un día y me dijo que su hermana deseaba que la encontrara en la plaza, así que me dirigí allí de inmediato. Pero mientras esperaba, ella nunca apareció, y justo cuando estaba a punto de rendirme y regresar a casa, apareció la princesa Kilikli y me robó un beso de los labios. Demasiado aturdido para reaccionar y demasiado débil para resistir sus estadísticas superiores y sacudirla, desde ese día en adelante. Mi mente había estado llena de pensamientos sobre ella y solo ella. Sí, lo recuerdo todo ahora. Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Oh, perdóname, princesa Amelia, todo esto es culpa mía por no poder ver a tu hermana como la psicópata que realmente es. Desde el día en que me hipnotizaron, mis sentimientos por la princesa Kilik se habían vuelto cada vez más profundos hasta que mi verdadero yo se ahogó en un océano de ella. La cáscara sin vida que quedaba no podía hacer nada más que sus órdenes. Juntos, usamos esta maldición para extender su influencia por todo el dominio élfico. Ni las mujeres ni los niños
pudieron resistirse a sus encantos. Pronto, Kilikl tuvo a toda la nobleza de los elfos bajo su control, incluido el rey. Todos empezaron a ignorar a la princesa Amelia y a tratarla cada vez con mayor desdén. Fue un cambio total de la forma en que trataron a las gemelas cuando eran niñas, solo que nunca trataron intencionalmente a la princesa Kilikl como a la hermana menor. Simplemente habían prestado demasiada atención a la princesa Amelia, que había dejado poco de sobra para Kilikl. La princesa Kilikl no era menos digna de amor y atención, sin duda, pero no podía esperar igualar la novedad del hermoso cabello plateado y los ojos rojos ardientes de su hermana, lo que la hacía destacar entre todos los demás elfos del bosque. Mientras que algunos de los tipos más viejos y supersticiosos se aferraban a la cansada tradición de denunciar estas características como una marca de la plaga, la mayoría de los elfos más jóvenes no daban mucha importancia a las leyendas populares antiguas. Para la mayoría de los elfos, Amelia era la joya de la corona de la familia real y no podían tener suficiente de ella. Este trato especial no le cayó bien a la princesa Kilikl, aunque la gente también reconoció sus fortalezas únicas. Pero donde la princesa Amelia fue apreciada por su belleza y carisma, la princesa Kilikl se destacó en el manejo de la espada y la destreza en el combate. No pasaba un día sin que ambas fueran elogiadas por la gente común por ser la mejor pareja de hermanas que jamás haya honrado el linaje real. Sin embargo, la princesa Amelia no se quedó atrás cuando se trataba de combatir a sí misma, y muchos afirmaron que nadie podía rivalizar con ella en habilidades mágicas. Esto, combinado con su personalidad ganadora, la convirtió en la clara favorita entre gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, ambas hermanas fueron apreciadas por los elfos como diamantes relucientes. Y ahora me tocó detener a la princesa Kilikl antes de que empañara ese brillo. Estoy agradecido por sus amables ofertas, mis vasallos, pero me ocuparé de esto yo mismo. Mi mente estaba decidida. Punto de vista, Oda Akira. Ahora entonces, en nombre de la familia real, por la presente autorizo este duelo entre Akira Oda y Liem Gladiolus, duelistas, tomen sus posiciones. Ordenó el rey. Extendí la mano por encima del hombro y agarré mi ketane, con vaina y todo, mientras Liem sacaba su arco. No podía leer su expresión facial desde esta distancia, pero no parecía ofendido porque yo dejara mi espada en su vaina como lo había hecho Kilikl. Estaba concentrado en él. Duelo que se avecinaba, sin siquiera mover un músculo. Según Amelia, era un funcionario que detestaba el uso de la violencia en todas sus formas. Ella dijo que, como la mayoría de los elfos, era bastante hábil con el arco, pero que no podía blandir una espada para salvar su vida. Había aprendido tiro con arco por el simple hecho de cazar y nunca había tomado una espada. Tal vez tuviera algo que ver con que los elfos eran una raza orgullosa y digna que odiaba mancharse las manos con sangre en combate cuerpo a cuerpo o alguna tontería por el estilo. Entonces sería un arquero de largo alcance contra un asesino de corto alcance. Este no fue un arreglo ventajoso para mí. Recordé haber peleado contra un puercoespín gigante en el 75º piso del laberinto, uno capaz de disparar sus venenosas púas desde la distancia. Esas cosas habían estropeado mis manos algo feroz. Al final, esperé mi tiempo esquivando hasta el momento en que la bestia se vio obligada a recargar, momento en el que me apresuré y lo corté por la mitad. Pensé que podría usar la misma estrategia aquí, aunque con suerte sin la parte de destripamiento. Que comience el duelo, proclamó el rey. Una flecha zumbó inmediatamente hacia mí. Nunca antes había intentado desviar proyectiles con mi espada, pero me las arreglé para medir el tiempo.
de mi corte y lanzarlo en el aire. Eso funciona, supongo. No volaba tan rápido como las púas de ese monstruo, por lo que el momento fue sorprendentemente fácil de entender. Pero no era el momento de felicitarme. Vas a tener que ser más rápido que eso, amigo, le dije, corriendo detrás de mi oponente mientras buscaba a tientas su próxima flecha. Antes de que tuviera la oportunidad de colocarlo, lo golpeé con fuerza en la parte posterior del cuello con la vaina de mi espada. UPS, lo siento. Puede que accidentalmente haya golpeado demasiado fuerte porque eres un chico bonito. Nada personal, simplemente no soporto a los de tu clase. Y no. Me arrepiento ni un poco. Liam cayó al suelo en ese mismo momento. Podría haberlo atrapado con mi mano libre como lo había hecho con Kilikl, pero decidí no hacerlo, con la esperanza de que el impacto de la caída pudiera romperle la nariz, o al menos arañar un poco su estúpida cara de niño bonito. Eso es lo que obtienes por poner a Amelia en un infierno, idiota. El duelo es para el campeón defensor, Akira Oda, dijo el rey sin entusiasmo. Un silencio cayó sobre la multitud una vez más. Los 3 vasallos torpes de Liam lo arrastraron fuera de la arena y se lo llevaron, no sin antes lanzarme algunas miradas malvadas. De un vistazo, no parecía que el impacto hubiera dejado un rasguño en su perfecta carita. Tal vez debería haberle pegado un par de veces después de todo. Manera de arruinar la parte más importante, Akira. Pero justo cuando me estaba pateando por mis errores, noté que Liam había abierto los ojos mientras lo arrastraban y estaba mirándome. Me impresionó que hubiera recuperado la conciencia tan rápido después de un golpe como ese. Quizás sería más adecuado como oficial militar que como funcionario. Entonces noté que sus labios se movían. Estaba tratando de decirme algo. ¿Dejas a Amelia y Kilikl en mis hábiles manos? Vaya, gracias por tu bendición, amigo. Dios sabe que no sabría qué hacer sin él, suspiré. Independientemente le di un tranquilizador pulgar hacia arriba. Esto debe haber sido un alivio para Liam, ya que sonrió antes de volverse hacia sus vasallos y decir algo más. Los 3 que lo llevaban parecían estar a punto de llorar. Demonios, uno de ellos estaba llorando. Al final, fui el vencedor indiscutible. Incluso si muchos de los elfos todavía no querían aceptar el hecho de que yo había ganado, no había nadie más a quien pudieran enfrentarme, ya había vencido a Kilikl y ella era su guerrera más fuerte. Tal vez deberían haber considerado no poner todos sus huevos de combate en la canasta de tiro con arco extremadamente especializada. O tal vez fue más difícil para ellos aceptar la derrota porque generalmente mataban a su presa desde la distancia sin que tuviera la oportunidad de contraatacar. Más importante aún, a juzgar por las últimas palabras de Liam, parecía que nuestra carta de triunfo había hecho su magia. Mientras pensaba en el duelo, Amelia llegó corriendo al escenario con una toalla en la mano. Lo hiciste, Akira, has liberado a Liam de los efectos de hipnotizar. Así que funcionó, dije, asintiendo con la cabeza mientras abría mi mano libre. Allí, en mi palma derecha, había un pequeño trozo de madera, que había estado sosteniendo en mi mano sin espada desde antes de que comenzara el duelo con Kilikl. Esto era lo que había enviado a Amelia y Knight en una misión para recuperar una sola astilla de la corteza sagrada del árbol sagrado. Cuando agarré a Liam por el cuello entre las 2 cerillas, presioné la astilla de madera contra su piel desnuda. Al igual que expliqué cuando nos teletransportamos por primera vez aquí, la corteza del árbol sagrado tiene la capacidad de repeler todos los efectos mágicos y maldiciones, dijo Amelia.
No había pensado en usarlo para romper el hechizo antes de tener que huir del país, sin embargo, ¿se te ocurrió la idea por ti mismo en muy poco tiempo? Le di unas palmaditas en la cabeza a Amelia. No podría haber sido fácil para ella sacar una astilla del árbol sagrado que su pueblo apreciaba más que incluso sus propias vidas. Le había dicho que se pusiera guantes para no tener que tocarlo con las manos desnudas, pero incluso entonces, es difícil violar las costumbres religiosas a las que te has adherido desde que naciste. Quería acariciarla y felicitarla por un trabajo bien hecho, pero me contuve. Quería guardar eso para cuando ella hiciera algo por lo que se sintiera feliz. Era terriblemente adorable cuando estaba molesta, pero era más linda cuando sonreía. Ella leyó este sentimiento de mi mente, luego bajó la cabeza y se puso roja. Como un tomate. Akira, creo que necesitamos ver a otras personas. Sí, tal vez sí. He intentado que funcione, pero tenemos demasiados problemas de compatibilidad, ¿sabes? Jugué con su broma sarcástica, pero una parte de mí realmente sentía que una chica hermosa como ella no pertenecía a un chico como yo. Trituré la astilla de madera en polvo en mi palma, luego usé una pizca de magia cotidiana para enviarla volando en una ráfaga de viento por toda la plaza. De modo que hasta la última mota se esparció sobre la multitud. ¿Qué diablos? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oye, ¿para qué es este gran escenario? Oh, mira. Es la princesa Amelia. Dios, ¿no es ella tan hermosa como siempre? Princesa Amelia. Te ves muy bien hoy. Liberados de la maldición, la multitud de elfos vitoreó con júbilo mientras miraban a Amelia de pie en el escenario. Me volví para mirar a su hermana, que ahora estaba de pie en el escenario con nosotros, agarrando su estoque enfundado en su mano. Parece que todo el amor que le robaste a la población finalmente está de regreso a donde pertenece, dije, y ella apretó los dientes con ira. ¿Qué te pasa, Kilik Rosequartz? Pensé que le prometiste a tu papá que de todos modos ibas a levantar el hechizo. ¿O fue solo otra de tus mentiras? Silencio, muchacho. ¿Qué podrías saber de mí?, preguntó, sacando su espada. Respondí levantando mi arma de la misma manera y protegiendo a Amelia detrás de mí. Con un fuerte zumbido, Kilik despegó del suelo y se precipitó hacia mí a una velocidad impresionante. Los elfos de la audiencia chillaron y salieron corriendo del escenario. Bloqueé su corte con facilidad, pero esto solo la enfureció aún más. Chocamos espadas varias docenas de veces. Kilik ciertamente podía defenderse, eso era seguro, pero mientras yo disfrutaba de nuestro pequeño encuentro de esgrima, parecía que se estaba impacientando bastante. Vientos, dame fuerzas, gritó, y Amelia chilló cuando me volví y la envolví en mis brazos. Espera, ¿es esa la magia de mejora elemental de Kilik? Pero solo la he visto usarlo una vez antes, la vez que el dragón del que te hablé trató de quemar el árbol sagrado. Magia potenciadora elemental, ¿eh? Finalmente reventando las armas grandes, ya veo. Ya era hora. Un pequeño tornado esmeralda giró alrededor de todo el cuerpo de Kilik. Una espiral más pequeña envolvió su estoque. Supuse que esto agregaba el elemento de viento a sus ataques, lo que también le dio a sus cortes un alcance más largo. Necesitaba tener cuidado de no acercarme demasiado. Además, si ella iba a usar magia, yo también podría hacerlo. Con una sonrisa desafiante, llamé al único compañero de confianza que no se había apartado de mi lado desde el momento en que puse un pie en este mundo por primera vez, mi sombra. Magia de sombras, activa. Lloré.
No había muchas otras sombras con las que trabajar en el escenario plano, pero sabía que podía arreglármelas. Solo con la mía. ¿Quieres usar potenciadores? Eso está bien para mí, es hora de que pruebes tu propia medicina, Shadowclad. Desaté mi bufanda negra de Yato no Kami y la saqué de su funda mientras mi sombra trepaba por mis piernas y giraba en espiral alrededor de su espada. Había nivelado con éxito el campo de juego, y Kilikri y yo chocamos espadas una vez más, su estoque pulido por el viento contra mí. Ketane pulida por las sombras. El impacto fue intenso y nos obligó a ambos a retroceder. Mi sombra se había tragado la peor parte de la furiosa tempestad que se arremolinaba alrededor de su espada, así que pude resistir el golpe. Si no hubiera sido por mis sombras, la pura fuerza de su viento me habría enviado a toda velocidad en el aire junto con los pocos espectadores elfos que todavía estaban cerca del escenario. Kilikr, ¿qué crees que estás haciendo? Amelia gritó, extendiendo su mano en protesta por las acciones impensables de su hermana. Akira te ganó de manera justa, si no dejas de intentar pelear con él, entonces yo misma pelearé contigo. Lo siento, Amelia, pero no puedo dejarte hacer eso, susurré internamente, antes de que le diera un golpe de karate a Amelia en la nuca para dejarla inconsciente. Agarré su cuerpo inerte antes de que se derrumbara en el suelo. No tenemos tiempo para discutir sobre esto en este momento, y tampoco quiero que tengas que ver esto. No esta batalla, ni las emociones depravadas que tu hermana desordenada se niega a dejarte ir. Entonces dime, Kilik Rosequartz, ¿por qué tu espada gime desesperada? ¿Como un niño llorando? Pregunté después de asegurarme de que Amelia estaba inconsciente. Esta pregunta me había desconcertado desde que cruzamos espadas por primera vez durante el duelo. El comandante Saran me había dicho que cada espada llevaba las emociones de su portador. Desde los más grandes maestros hasta los aprendices más humildes, los movimientos de cada espadachín revelaron algo sobre su verdadera naturaleza. Al principio, había asumido que esta chica no estaba bien de la cabeza y nunca lo había estado, pero ahora sentía que finalmente estaba comenzando a entender. Experimenté por primera vez el fenómeno alrededor del 60º piso del laberinto, cuando luchábamos contra algunos enemigos lich podridos y zombificados con armas. Mis niveles de habilidad habían sido bastante altos en ese momento, y noté que cada vez que nuestras espadas chocaban, sentía sus emociones a través de sus espadas. Pensaba que los monstruos eran incapaces de pensar de forma independiente aparte de sus instintos, pero estaba equivocado. Aunque podría haber sido lo primero. En la mente de cualquier monstruo, en estas pútridas criaturas había sentido una voluntad y un deseo de vivir. Las cáscaras zombificadas no habían querido nada más que volver a la vida. Fue entonces cuando aprendí cómo la espada de un oponente puede decirte cosas sobre el que tal vez ni siquiera se den cuenta. ¿Por qué lloras, Kilik? Es porque la ilusión de amor y la falsa felicidad ¿qué disfrutabas se han roto? Pregunté, saliendo de un feroz bloqueo de la hoja y retirándome a una distancia segura. La fuerza de mi empujón envió a Kilik volando, pero giró su cuerpo en el aire y aterrizó limpiamente sobre sus pies. Ella me devolvió la mirada con una expresión torcida y ojos azules sin vida. Yo, llorando, ¿estás alucinando, o simplemente estás escupiendo? Cualquier tontería que se te ocurra en tu estúpido cerebro, mira mi cara. Estoy sonriendo, ¿no lo ves? Oh, ¿eso es lo que se suponía que era esa expresión espeluznante? Podría haberme engañado. Entonces, ¿odias las agallas de tu hermana o qué? ¿Te divirtió verla
Golpearse constantemente a sí misma por un malentendido que tú perpetuaste. ¿Odiar sus agallas? Kilik repitió, bajando la mirada al suelo. Los espectadores, liberados de su hechizo, dejaron de intentar huir del escenario de nuestro duelo no autorizado y escucharon atentamente nuestra conversación. Incluso muchos de los que ya habían huido habían sentido que algo grande estaba en marcha y estaban regresando. Di un paso atrás y moví a Amelia a un lugar más seguro. Kilik tuvo la amabilidad de detener su asalto mientras yo hacía esto, pero luego continuó justo. ¿Dónde lo dejamos? Por supuesto que la odio, ella gritó. Pero no es porque sea una hija de la ruina, ¿verdad? Pregunté. Momento en el que ella cargó contra mí con su espada. Pero ahora eran solo embestidas normales, ya que sus emociones fluctuantes habían cancelado su beneficio elemental. Bloqueé cada golpe, con cuidado de no dejar que el seguimiento de ninguno de sus empujes se acercara a Amelia. Al ver esto, los ojos de Kilik se volvieron más huecos. ¿Y sin vida que antes? Por supuesto que no, imbécil. La plaga es solo un cuento de viejas. Sí. Solían matar a uno de cada par de gemelos hace cientos y cientos de años. Pero la práctica fue abolida como superstición dañina en la época de nuestro difunto abuelo, porque la plaga que tanto temían nunca llegó, y es bastante difícil para que nosotros los elfos nos reproduzcamos como es. Tener que renunciar incluso a un solo hijo fue un golpe significativo para nuestra ya abismal tasa de natalidad. Ya nadie cree seriamente en la marca de la plaga, aunque eso no impidió que mi hermana desarrollara un complejo al respecto. Continuamos intercambiando golpes mientras Kilik volvía su mirada hacia Amelia, que yacía inconsciente en el suelo. Incluso ahora, no había ni el más mínimo destello de luz detrás de su mirada. Oh sí. Mi dulce y hermosa hermana. Adorada por todos por su llamativo cabello y ojos que ni siquiera la alta nobleza elfa podía esperar igualar. Pensar que esos regalos podrían haber sido míos. Pensar que podría haber sido la hija mayor, si solo hubiera salido del útero unos momentos más rápido, se lamentó, volviéndose hacia mí. Un fuego intenso ahora ardía en sus ojos. No es que puedas entenderlo alguna vez, por supuesto. Tener una hermana que hubiera sido condenada al ostracismo y asesinada hace solo unos cientos de años fuera bendecida con una clase legendaria y se convirtiera en una fuente de júbilo y esperanza para todo el continente. Mientras que yo, la hermana menor, no era más que un humilde encantador. Mi hermana, la médium del Espíritu Santo, fue tratada como una mensajera de los dioses y podía hacer o tener cualquier cosa que su pequeño corazón deseara. ¿Hijo de la ruina? No me hagas reír. Esa chica es una hija de luz. Incluso cuando casi la mato, parece que la divina Providencia se negó a dejarla morir, ya que sobrevivió a la caída desde ese acantilado y de alguna manera llegó a la orilla del continente humano, donde fue rescatada por un chico como tú, el guardaespaldas más fuerte. ¿Qué alguien podría pedir? Su suerte desafía la probabilidad. Es un milagro genuino. Una por una, Kilik soltó todas las emociones negativas que había reprimido a lo largo de los años, sus sentimientos de celos, de inferioridad. Por el rabillo del ojo, vi al rey mirando con sorpresa muda, incapaz de creer lo que oía. Nunca podrías entender lo que es ser yo, continuó Kilik. Tú no, y ciertamente no mi hermana. Has sido amado y reconocido por tus dones toda tu vida. Nunca has tenido que trabajar duro para nada. Por fin, su indomable fachada de hierro se derrumbó. Esta chica, que se había presentado como una adulta segura de sí misma y confiable, ahora
No era más que una niña llorando inconsolable. Nunca fui nada más que una segundón para mi hermana. Nadie entiende lo duro que trabajé para ganarme el mismo respeto. Siempre dicen, bueno, por supuesto que tienes talento. Después de todo, eres la hermana de Amelia. La mitad de ellos ni siquiera recuerdan mi nombre. No importa cuán profundamente me dedique a la espada y trate de perfeccionar mis habilidades, siempre es, wow, eres tan noble por querer ser más fuerte. Para poder defender a tu hermana, o wow, haces que parezca tan fácil. Supongo que ser dotado por naturaleza es algo en la familia, siempre. Tienen que compararme con ella. Paso a paso cauteloso, me acerqué a Kilik. Entre sollozos, agitaba su espada con imprudente abandono. Incapaz de bloquear esta ráfaga con mí. Ketane, simplemente dejé que los golpes me golpearan, provocando una ola de jadeos desde la galería de cacahuetes. No existo solo para ser la segundón de mi hermana. Todo lo que hago, lo hago por mí, para que la gente finalmente me reconozca por mis propios méritos. Tuve que trabajar tan duro como cualquier otra persona para llegar a donde estoy. Desde el principio. Pero no importa lo que haga. Siempre tendré que vivir a su sombra. Sus cortes que se debilitaron gradualmente dejaron cortes superficiales en toda la parte superior de mi cuerpo, pero con mi resistencia y defensa sobrehumanas, apenas podía perforar la piel y mucho menos el músculo debajo. Si algo estaba sufriendo daños, era su espada, que pronto se partió como una ramita contra mis duros músculos, dejando nada más que la empuñadura y el guardamanos. Habiéndola finalmente desarmado, extendí la mano y la agarré de la mano. Dejó escapar un chillido. Genuinamente horrorizado, que le dolió un poco. Sabía muy bien lo que sé. Sentía al pasar desapercibido y despreciado, y su habilidad con la espada. Era innegable. Si no fuera por mi defensa inhumana, podría haberme hecho pedazos en este momento. Por fin, Kilik soltó la empuñadura de su estoque fracturado y cayó de su mano al suelo. Todo lo que me preocupó, ella me lo quitó. Incluso Liam, la única persona que alguna vez reconoció mis esfuerzos. Ella se lo robó y lo convirtió en su prometido, dijo Kilik, derrotada. Así que subí de nivel mi habilidad hipnotizar, decidida a recuperar todo lo que debería haber sido mío por derecho. Primero, me llevé a Liam. Luego lo usé con mi despistado padre para ponerlo de mi lado y hacer que reuniera a todos los elfos en un solo lugar con el pretexto de un ejercicio de entrenamiento. Allí, utilicé hipnotizar en todos a la vez y traicioné a mi hermana. Realmente no quise matarla, simplemente quería que ella sufriera como yo había sufrido, que supiera cómo se sentía que te quitaran todo. Pero luego ella regresó y decidí que prefería tenerla muerta después de todo. Les dije a mis arqueros que lanzaran flechas sobre ella, pero me frustraste a cada paso, incluso mostrándome en un duelo de esgrima, la única cosa en la que siempre fui buena. Kilik se hundió en el suelo derrotada y yo me senté a su lado. Pasé mis dedos por su cabello de la misma manera que siempre lo había hecho con su hermana. Estaba bastante seguro de que Amelia no se enojaría conmigo por eso. Después de todo, esta era la hermana de la que me había contado todas esas historias fantásticas sobre el laberinto, y ahora que había escuchado el lado de las cosas de Kilik, pensé que finalmente lo había entendido. Decidí que era hora de cerrar el telón de esta trágica historia nacida de un simple y desgarrador malentendido. Oye, Kilik. Quiero contarte una historia. ¿Una historia? ¿Ahora, de todos los tiempos? Sí.
Es extremadamente importante que hagamos esto aquí y ahora. Insistí, mirando hacia el cielo de la tarde que se oscurecía con una sonrisa nostálgica. Érase una vez, en el reino de los elfos, vivía un par de princesas, hermanas gemelas nacidas en la familia real. Los ojos de Kilik se agrandaron, dándose cuenta de inmediato de lo que estaba pasando. Como era de esperar, dado que era bastante malo. Tratando de disfrazar historias de la vida real como alegorías, pero necesitaba asegurarme de que ella prestara mucha atención. Y los espectadores también. Noté que Amelia estaba consciente, pero mientras permanecía acostada, asumí que quería que yo manejara esto. Las hermanas gemelas se parecían mucho, pero su cabello y color de ojos no podrían haber sido más diferentes. Continué, haciendo todo lo posible por tejer mis palabras como un cuento de hadas. Los nombres de las hermanas eran Amelia y Kilik. Amelia era la mayor y Kilik la menor. Ambos eran extremadamente hermosas, entre los elfos. Más hermosos en la historia de la alta nobleza elfa, las más hermosas en una raza conocida por su belleza incomparable. Donde la hermana mayor era una maestra de magia, la menor era una sirvienta de la espada. Había otra diferencia entre las dos, incluso mayor que sus apariencias, sus respectivas clases. La hermana mayor era una medium espiritual, una clase divina reservada solo para aquellos bendecidos por el Creador mismo. Podía hacer realidad casi cualquier cosa que deseara. Más bien, parecía que el mundo mismo escuchó sus pensamientos y deseos más íntimos y se ajustó en consecuencia. Esto sucedió con el jefe del laberinto del piso 80, cuando, de todas las formas que el gato cambia de forma podría haber tomado, eligió convertirse en un dragón, la misma criatura que Amelia había estado esperando ver. También fue bendecida con un suministro casi infinito de maná, y aunque no era tan hábil físicamente como su hermana, también podía defenderse con un arco. La hermana menor, por otro lado, era una simple encantadora, no una clase rara o auspiciosa de ninguna manera, y su arma preferida, la espada, era prácticamente herética en lo que respecta a sus compañeros elfos. Sin embargo, en el momento de su nacimiento, los elfos eran una raza amante de la paz a la que le importaba poco la meritocracia, por lo que los que juzgaban a los gemelos en función de la relativa rareza de sus respectivas clases eran pocos y distantes entre sí. Entonces la tragedia golpeó. Kilik todavía era una niña en ese momento y, por lo tanto, no recordaba la noche en que su padre la acunó en sus brazos mientras huían de la fortaleza. Pero Amelia lo recordaba todo. A pesar de que trató de olvidar, sus ojos del mundo no se lo permitieron, mostrándole el recuerdo una y otra vez en sus sueños. Cuando las gemelas tenían alrededor de 7 años, los monstruos surgieron del gran laberinto del bosque y devastaron el dominio de los elfos. El incidente fue causado por un error por parte de la hermana menor, que había ido al laberinto para perfeccionar sus habilidades, con la esperanza de atraer a algunos oponentes débiles para luchar, calculó mal y esparció una cantidad mucho mayor de sebo monstruoso en la entrada del laberinto de lo que debería haber hecho. En contraste con los monstruos físicamente resistentes del gran laberinto de Cantinen, aquellos en el laberinto elfo eran extremadamente débiles a los ataques físicos, por lo que un portador de espada como Kilik normalmente no tenía nada que temer. El uso de cebos para atraer a los monstruos era una práctica que los cazadores elfos también habían transmitido desde tiempos inmemoriales. El único error que cometió la niña fue en el volumen de cebo que usó, roció casi 10 veces la cantidad habitual. Por supuesto, la niña no albergaba malas intenciones. Simplemente
Cometió un error de juicio por descuido y mordió más de lo que podía masticar. En ese momento, lo más profundo que alguien había entrado en el laberinto de los elfos era el 73º piso, pero el cebo que usó atrajo a los monstruos de los pisos inferiores incluso a eso, y no solo por docenas, sino por cientos y miles. El rey ordenó la evacuación de todos los civiles, luego formó una milicia improvisada para luchar contra las bestias, pero muchas vidas de elfos se perdieron en las batallas que siguieron. En medio del caos, su hija mayor, que se suponía que debía ser evacuada de manera segura, usó su legendaria habilidad arte de hechizos para crear magia de gravedad, un arte antiguo que se creía perdido en el tiempo, y eliminó rápidamente a los enemigos a pesar de su alta resistencia mágica. Luego, unos días después, creó magia de resurrección para revivir a los que habían muerto en la batalla. Esto redujo el número de bajas elfas a 0, y la gente veneraba a la joven, siempre en deuda con ella. Esto hizo que su hermana menor, que no recordaba la tragedia evitada, desarrollara un complejo de inferioridad, porque la gente no la veneraba de la misma manera. A medida que pasaban los siglos y el paso del tiempo pasaba factura, las vidas de los elfos volvieron a la normalidad y todo el incidente fue borrado del recuerdo de todos. O eso podría haber creído. Unos cientos de años después, ocurrió otro incidente. Un trovador solitario visitó el dominio de los elfos, deseando saber qué leyendas y cuentos populares habían transmitido los elfos a lo largo de los años, con la esperanza de convertirlos en canciones. Esto trajo el incidente del monstruo a la vanguardia de la mente de todos. La gente común recordaba que la culpa era de la hermana menor. La población de elfos era y siempre había sido la más pequeña de las 4 razas, por lo que si bien carecían de la tecnología para monitorear eventos desde la mitad del mundo en tiempo real, como lo habíamos hecho en mi mundo, las noticias se difundieron por la pequeña comunidad casi con la misma rapidez. Y a medida que los rumores se extendían como la pólvora, una facción de elfos que no apoyaba a la familia real actual comenzó a usar la historia como justificación para su oposición. Si no se controla, la única verdad que la familia real más deseaba haber olvidado, pronto los dejaría expuestos a la censura y el reproche. Incluso podría poner en peligro la vida de la hermana menor responsable del incidente. El rey, que amaba mucho a sus 2 hijas, sabía que solo podía hacer una cosa. Tendría que usar su habilidad extraúnica, olvidar. Pero había una trampa, la habilidad solo funcionaba eliminando toda la memoria de un individuo en particular. Esto significaba que, sin decírselo a ninguna de sus hijas, el rey borró por completo a Kilikl de los recuerdos de todos los elfos del bosque sagrado. Los únicos miembros de la familia real que ahora reconocían eran el rey y Amelia. Habiendo sido purgada la existencia misma de la hermana menor de la sociedad elfa, pronto se encontró completamente ignorada por sus compatriotas, o más bien, tratada como lo sería cualquier extraño, y no tenía ni idea de por qué. Lentamente, con el tiempo, el rey restableció el recuerdo de que ella era la hermana menor de la princesa mayor en la mente de la gente, pero probablemente no se dio cuenta del gran impacto que esto tuvo en el estado mental de su hija. Entonces, aunque la niña parecía en la superficie estar viviendo una vida pacífica mientras ascendía en las filas del gremio de aventureros, al nunca decirle a la princesa lo que realmente había sucedido, el rey había aplastado su corazón y su mente sin remedio. Cuando terminé de contar la historia, dejé escapar un profundo suspiro. Era la verdad, toda la verdad. Amelia me había contado todo esto en el laberinto mientras Knight se recuperaba de nuestra batalla y no podía moverse.
Ella había eliminado todos los nombres de la historia y la había contado como si fuera una fábula, pero después de llegar al dominio de los elfos y dar testimonio de primera mano del estado mental de Kilik, me di cuenta de que todo era dolorosamente, lamentablemente cierto. ¿Por qué, padre, por qué nunca me dijiste esto? Kilik susurró con incredulidad. El sol se había puesto hacía mucho tiempo, y ahora el rey estaba sentado al lado de su hija mirando hacia el vasto mar de estrellas que adornaban el cielo nocturno. Amelia había escuchado atentamente mientras hablaba, al igual que los otros elfos desde sus posiciones en el suelo. La razón era doble, querida, respondió el rey. Primero, porque, incluso si te lo dijera, todavía no tendrías ningún recuerdo personal de los hechos. Y el hecho es que lo único que hizo mal fue calcular mal la cantidad de cebo que necesitaba. La responsabilidad del incidente recae en mí por no vigilarte más de cerca. En segundo lugar, porque, aunque creo que no cometió ningún crimen, todavía resultó directamente en que muchos de nuestros compatriotas tuvieran que experimentar el dolor de la muerte, y pensé que el conocimiento sería para siempre una pesada carga para su alma bondadosa. Estaba seguro de que el rey tenía toda la intención de contárselo a Kilik algún día, pero teniendo en cuenta que la esperanza de vida promedio de los elfos nobles era prácticamente ilimitada, siempre y cuando uno tuviera cuidado de no morir en combate o por enfermedad, Amelia y Kilik todavía eran extremadamente jóvenes para las normas de los elfos. Quizás había estado planeando contárselo en su 1000º cumpleaños o algo así. ¿Quién podría decirlo? Kilik tenía otros planes en mente, sin embargo, y nunca reveló cómo se sentía realmente por la forma en que la gente la trataba hasta que fue demasiado tarde. Hizo que su padre inconsciente reuniera a las tropas y usó hipnotizar en todas ellas, incluido el rey. Entonces no hubo nada que pudiera hacer para detener el alboroto psicótico de su hija, incluso cuando expulsó a Amelia del dominio de los elfos, donde fue tragada por un lodo turbio en las costas de Cantinen, que fue lo que finalmente la llevó a reunirse conmigo. Hermana, ¿sabías de esto todo el tiempo?, preguntó Kilik. Sí, y lo siento mucho, Kilik, dijo Amelia, pasando sus dedos por el cabello de su hermana de la misma manera que yo siempre lo hacía con ella. Kilik no pareció darse cuenta de esto. Ella simplemente miró al espacio. Sus ojos vacilaban como una llama moribunda. ¿Entonces todo fue un malentendido de mi parte? Simplemente me sentí frustrada por algún desaire percibido contra mí, y nunca hiciste nada para merecerlo. No, hice algo para merecerlo, intervino el rey, envolviendo a Kilik en sus brazos. Podría haberte dicho esto antes, pero elegí no hacerlo porque pensé que aún eras demasiado joven para saberlo. Ese fue mi error y lo siento mucho, querida. Kilik, habiendo probablemente olvidado la calidez del abrazo de su padre, rompió a llorar. Oh, padre, qué hija tan terrible he sido, te he hecho cosas tan horribles. A ti, a mi hermana y a toda nuestra gente, sollozó. Te perdono, Kilik, dijo Amelia con una sonrisa. Ver que te dedicas tan fervientemente a tu entrenamiento, desde las primeras horas de la mañana. Todos los días hasta bien entrada la noche, me dio el impulso para trabajar duro y mejorar también. Incluso cuando los monstruos salieron del laberinto, solo pude reunir mi coraje y acabar con ellos porque quería hacer todo lo posible para estar a la altura de ti. Eres y siempre has sido la persona que aspiro a ser, Kilik. Gracias, murmuró Kilik antes de que la presa explotara y las lágrimas salieran a borbotones. Hermana, padre, señora Kira, mis compatriotas, perdónenme. Lo siento mucho.
Las dos hermanas y su padre lloraron al unirse en un abrazo familiar. Algunos de los elfos de la audiencia sollozaron junto con ellos. Decidí escabullirme y trepé a un árbol en la periferia de la plaza, tumbándome en una de sus robustas ramas. No podía soportar estar más cerca de ellos. Me recordaba demasiado a mí, a mi madre y a Yub. Yub y yo también éramos gemelos. Yo había nacido justo antes de la medianoche del día límite para la elegibilidad para el año escolar, mientras que ella nació solo unos minutos después, por lo que estaba un grado detrás de mí en la escuela. Dar a luz a dos hijos a la vez había tenido un costo enorme para nuestra madre, que ya estaba enferma, y nuestro padre biológico se había visto obligado a criarnos virtualmente por sí mismo. No me había dado cuenta en ese momento, pero ahora que era mayor, podía ver lo duro que había trabajado para los tres en ese entonces. Se levantaba temprano y nos preparaba a todos el desayuno y el almuerzo. Luego nos despertaba y nos dejaba en el preescolar después del desayuno, antes de dirigirse a su trabajo. Después de un día agotador en el trabajo, venía a recogernos a la guardería y nos llevaba a casa antes de preparar la cena familiar. Para cuando nos metió en la cama y lavó todos los platos y la ropa, ya era más de medianoche. Y probablemente no durmió mucho, ya que tuvo que lidiar con nosotros cuando nos despertamos en medio de la noche. Sin embargo, siguió con la rutina, criando a Yu y a mí todo el camino hasta que yo estaba en 5º grado, mientras también cuidaba de mamá y hacía todas las tareas del hogar además de su trabajo diario. Todo. Sin ninguna ayuda y sin jamás emitir una queja. No podía culpar al hombre por haber desaparecido un día. Estaba enojado con él al principio, por supuesto, pero más que nada, le estaba agradecido por todos sus años de devoto servicio. Si bien estaba celoso de Amelia y Kilikle en muchos aspectos, también podía simpatizar con ellas de alguna manera. Su tragedia probablemente fue el resultado de que todas las partes involucradas reprimieron sus sentimientos y esperaban que la situación se resolviera por sí sola algún día. Si se hubieran reunido como familia y lo hubieran hablado en algún momento, todo esto podría haberse evitado. Tal vez mi padre biológico todavía estaría por aquí si no le hubiéramos hecho cargar con todas esas cargas él solo durante tanto tiempo. Decidí en ese mismo momento que haría todo lo posible para localizar a mi padre una vez que regresara a Japón. Si descubría que estaba viviendo una vida feliz y plena sin nosotros, no haría ningún intento de interferir, pero si descubría que estaba luchando o atrapado en otra situación de vida poco saludable, lo invitaría a regresar y vivir con nosotros como familia de nuevo, si así lo deseaba. Solo que esta vez, todos pondríamos nuestro propio peso. Sabía que mi hermana estaría de acuerdo con esta idea. Entonces eso lo arregla. Yup, una vez que regrese a casa, tú y yo trabajaremos juntos para reconstruir nuestra familia. Pero antes de que pueda hacer eso, tengo una cuenta que ajustar aquí. Necesito vengar al comandante Saran. Y aunque pueden ser un montón de bufones torpes, probablemente debería rescatar a mis compañeros de clase mientras estoy en eso también. Supongo que mi vida en este mundo solo se volverá más y más ocupada de aquí en adelante. Ese fue mi último pensamiento antes de quedarme dormido, acostado bajo las estrellas. Palabras del autor. Si está leyendo este mensaje, muchas gracias por tomar una oportunidad en este libro y seguirlo hasta el final. Mi nombre es Matsuri Ekai y soy el autor de esta historia, que todavía no puedo creer que haya sido elegida para una publicación adecuada. Espero que mis fieles lectores que han estado siguiendo el viaje de Akira desde sus inicios como novela web
Disfruten de este libro tanto como quienes lo están leyendo por primera vez. He realizado bastantes cambios y correcciones para esta nueva versión impresa. Algunos de estos cambios en la tradición del universo, así como en varias explicaciones e historias de fondo, pueden sorprender a algunos fanáticos, pero creo que hacen que la historia sea menos complicada y más accesible que su encarnación anterior. Así que para cualquiera de ustedes, alborotadores rebeldes que decidieron leer este epílogo antes de la novela real, me complace decirles que tienen mucho que esperar en ese sentido. He estado leyendo los epígrafes de muchas de las novelas que tengo por ahí con la esperanza de que me sirvan de inspiración sobre qué escribir para esta sección, y me sorprende lo divertidos que son los autores de todos mis libros favoritos puede ser al escribir sus pensamientos más sinceros. Me hizo darme cuenta de que no soy ni de lejos tan gracioso como ellos, y no veo que eso cambie pronto, así que no se haga ilusiones en ese sentido. De hecho, ya me he quedado sin cosas que decir, así que supongo que pasaré a agradecer a las personas que desempeñaron un papel fundamental en la publicación de este libro y su difusión mundial. En primer lugar, me gustaría agradecer a Y. Sama, quien eligió mi historia en medio del mar sin fondo de novelas web y me dio la oportunidad de publicarla profesionalmente, y quien ha sido tan considerado al planear mi agenda como estudiante, así como a S. Sama, quien tan amablemente salió a conocerme y resolvió el papeleo inicial. Ellos, junto con todos los demás en Overlap, no han sido más que un apoyo durante todo el proceso de publicación. También debo expresar mi más profundo agradecimiento a Tosai-sama, cuyas hermosas ilustraciones realmente han ayudado a dar vida a este libro y a sus personajes. Su disposición para adaptarse a mis exigentes demandas ha resultado en algunos diseños de personajes realmente asombrosos que se ven casi exactamente como siempre los imaginé en mi cabeza. No puedo agradecerles lo suficiente por sus contribuciones. También me gustaría agradecer a todos los lectores que tomaron este libro y tomaron parte en este viaje junto conmigo. Finalmente, aunque siento que todavía soy un poco joven para ponerme tan vergonzosamente sentimental, me gustaría expresarlo verdaderamente agradecido que estoy con mi familia, que siempre me ha apoyado en este empeño y me ha apoyado en la consecución de mis sueños, tanto mental y financieramente. Gracias desde el fondo de mi corazón. Espero que todos estén ansiosos por ver a dónde lo llevarán los viajes de Akira, tanto en la novela web como en estas versiones impresas nuevas y mejoradas.